Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el apartado 1.4, concepto de presión relativa atmosférica y absoluta. Y bueno, para empezar, vamos a definir o vamos a dar la diferencia entre presión normal y esfuerzo normal. La presión normal o simplemente presión es una propiedad física que representa la fuerza ejercida por unidad de superficie en un fluido. Mientras que en otra parte el esfuerzo normal es propiamente una fuerza ejercida por unidad de superficie pero en un cuerpo rígido. Y bueno, la materia se va a definir en dos partes para dar pues un poquito más puntual esta diferencia entre el esfuerzo y la presión. Materia en el espacio se va a dar en dos partes. Cuerpos rígidos. Es aquella materia que no cambia sus dimensiones a pasar de otras fuerzas externas. Eso bueno, es teórico, ya que pues algunos cuerpos rígidos se pueden deformar con muchísimo esfuerzo para poder cambiar sus dimensiones, pero requiere demasiado. Entonces, pues en lo cotidiano, realmente eso sería pues demasiada cantidad de esfuerzo normal para que se pueda deformar. Por otro lado, los fluidos se constan en dos partes, tanto líquidos como gases. Los líquidos pueden ser el agua, el aceite, gasolina, y gases pues es como el aire, algún tipo de estos gases de la tabla periódica como es el neón, el radón, el xenón, etcétera, y otros gases, ¿no? Es aquella materia que se cambia sus dimensiones por influencia de otras fuerzas externas. ¿Okay? Ahora, una sustancia simple, definición coloquial, porque hay otras definiciones por otras asignaturas que se dan y dan de otra forma su concepto. Sin embargo, aquí lo vamos a ver de esta manera. Es aquella materia que es capaz de fluir por un medio continuo, es decir, es capaz de moverse ofreciendo poca resistencia a fuerzas de corte o tensión. Esto lo pueden ver pues aquellos ingenieros mecánicos o aquellos que igual llevan una materia llamada elementos del medio continuo, el cual se va a ver pues obviamente los fluidos de una forma más precisa a partir de varias asignaturas que se conectan el uno al otro, que es álgebra lineal, cálculo vectorial, cinemática dinámica, termodinámica, etcétera, en donde van a ver pues todo esto, lo que se pueda ver el comportamiento de los fluidos. Y bueno, la presión se puede ver de una forma como cantidad escalar, que es entre la fuerza. Recuerden que la fuerza es una cantidad vectorial, pues es la flecha de arriba, entre área. Sus unidades son newton sobre metro cuadrado, que esto es igual a pascal. Bueno, una simplificación, y es honor a Blaise Pascal, uno de los autores que pudieron dar pauta a esto de los fluidos. Esta ecuación es reconocida gracias a que la densidad, gravedad y la sustancia estudiada es homogénea en todas las partes. En caso de que no fuera así, entonces tendría que haber una diferencial en cada parte de estudiar. Y eso pues obviamente les había dicho anteriormente, que hay una materia que se llama elementos del medio continuo, el cual van a ver que esa materia va a poder razonar todo esto de los fluidos. Y tenemos una subclasificación, el cual es sustancias simples comprensibles. Estas tienen como característica disminuir su volumen y que su densidad puede tener una variabilidad en sus valores. En este caso son los gases. Y las sustancias simples no comprensibles. Su característica primordial es que no pueden disminuir su volumen y tienen una densidad constante, es decir, en todas partes, a menos que se mezclen, ¿no? Pero en este caso, pues no, pues todo es igual, en este caso los líquidos. Y esto pues se le va a llamar como el estudio de la hidrostática, así como se ve en estática, cinemática y dinámica de los cuerpos rígidos, es decir, de todos aquellos que no se pueden deformar por fuerzas externas. Pues aquí se va a ver a través de los fluidos. Unidades de presión en el sistema internacional, en el sistema centímetros, gramos y segundos, y el sistema inglés, el cual aquí se ve una tabla que vamos a usar las unidades bar, pascales, atmósferas, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y PSI.
que aquí pues se traduce como pounds force per square inch. Significa que es libras fuerza por pulgada cuadrada. Ajá. Es decir, es una de las unidades más usuales en el campo de los ingenieros en Estados Unidos. Por lo tanto, pues es de gran relevancia conocerlo. Entonces, pues aquí también se va a dar referencia a esas unidades. También existen los centímetros de mercurio y milímetros de mercurio. Y bueno, para empezar, vamos a definir qué es como tal la presión. Pero vamos a ver lo que también más adelante, precisamente lo que es este apartado, la presión relativa atmosférica y absoluta. Bueno, siempre en cualquier cuerpo que se encuentre en un fluido va a tener estas fuerzas. Va a tener fuerzas en cuanto a un sistema de referencia. Este sistema de referencia lo vamos a ver de esta forma. Hacia la derecha van los positivos de X, hacia arriba los de Y, y propiamente en un espacio hacia acá, en el eje de las cotas, va a salir la parte de las zetas. Ok, ahora sabemos que existe una cierta altura desde aquí, desde donde comienza, bueno, más bien donde se estanca el agua, o bueno, en este caso el agua o algún líquido, hacia arriba tiene una cierta altura. Pero también en este pedacito que se encuentra, es decir, esto, es la diferencial de Y, propiamente. Ahora, por primera ley de Newton, la suma de todas las fuerzas en un sistema será igual a 0. Pero antes de ello, recordemos que para dar pauta a esto, es que el peso, si recuerdan el peso, se puede ver de esta forma. Es decir, el peso es igual a masa por gravedad, pero también se puede dar una diferencial, ya que es proporcional, es decir, entre mayor masa habrá mayor peso, siempre y cuando la gravedad se encuentre constante. En este caso G no puede tener una diferencial, ya que es constante. De este modo, también tenemos que hay una diferencial de volumen que es igual al área por diferencial de Y, es decir, en su altura, en su llamada también, bueno, en su grosor, anchura, que conforme vayamos moviendo lo que es, por ejemplo, la altura de un cilindro, pues también va a cambiar su volumen, es directamente proporcional. Mientras el A, bueno, en este caso el área, se va a encontrar como constante. Aquí ya no puse, pero podrían verlo como siempre en la literatura, es que, por ejemplo, aquí el peso es directamente proporcional a la masa, y ese proporcional se convierte en un constante, que es la gravedad. Aquí mismo la constante de proporcionalidad es el área. Y entonces, gracias a eso, es que tenemos lo siguiente. Vamos aquí a definir también a la diferencial de masa, que es igual a densidad por la diferencial de volumen. En este caso es lo mismo que sucede en estos dos, que es directamente proporcional. La diferencia de masa es directamente proporcional a la diferencial de volumen, y esa se va a convertir en ese directamente proporcional como una constante. En este caso es la densidad. Y ahí en diferencial de volumen vamos a reemplazar por esta igualdad, que es área por diferencial de y aquí se va a colocar. Ahora esto se va a colocar en esta parte de acá, que va a quedar de esta forma. Entonces ya lo tenemos de una forma más, digamos, más simplificada, para darlo en términos iguales a un fluido. Entonces, gracias a ello, nos dice que la primera ley de Newton es que todas las fuerzas en Y, en este caso aquí, todas las que están en este eje, van a ser igual a 0. Y entonces vamos sumando. Por ejemplo, la presión que ejerce hacia arriba, es decir, recuerden que habíamos definido que la presión es fuerza sobre área,
Después despejamos a fuerza, que es presión por área, menos, ¿por qué menos? Porque la dirección en que va la diferencial de peso va hacia abajo. Y si va hacia abajo, va de manera negativa. Entonces menos por la densidad de, bueno, la densidad por el área, por el diferencial de Y, por gravedad. Menos, obviamente, la presión, tanto la fuerza que ejerce aquí, como la diferencial de presión también que se ejerce aquí, entre este diferencial que se encuentra, por el área. Porque es la misma área entre ellos dos. Ahora, ese negativo, pues está como multiplicando en este caso en estos dos términos, y va a ser menos PA menos A por diferencial de P, ya que se multiplicó por cada uno, pero pues para simplificar los pasos simplemente lo puse así. Ahora estos dos son diferentes entre sí los signos, entonces se van a eliminar, y luego todo esto se va a dividir entre A, el cual va a quedar de esta forma. Recuerden, todo cuando el 0 es numerador, aquí arriba va a quedar igual como 0. Entonces lo que vamos a hacer es generar una tipo derivada, es decir, diferencial de presión entre diferencial de Y es igual a menos densidad por gravedad. Y esto le vamos a llamar ecuación de gradiente de presión. ¿Y qué significa gradiente? Ustedes se van a hacer la pregunta. Bueno, el gradiente, véanlo así como una escala de colores. En una escala de colores, cuando a ustedes le muestran, ¿no? Pues, ¿cuál es el color? Bueno, les muestran, no sé, en algún lugar donde ven en pintura, desde el tono más claro, por ejemplo, el color verde, el más claro al más fuerte, pues eso es un gradiente, es decir, va desde el tono más claro hasta el más fuerte. Esto es lo mismo. Aquí nos dice que es directamente, bueno, son inversamente proporcional uno al otro, es decir, entre mayor presión haya, será menor la altura. Es decir, si ustedes en una piscina, supongámoslo así, si ustedes van subiendo, va a haber menor presión, mientras que si van bajando va a haber mayor presión. Por eso también va a haber casos aquí del buzo, porque gracias a esta ecuación de gradiente vamos a ver a cuánta presión soporta un buzo debajo del océano, por ejemplo. Y eso lo que nos va a ayudar es a prevenir riesgos, ¿no? Ecuación de gradiente de presión, pues vamos a hacer un despeje. Y es que esta es una ecuación diferencial que la vamos a resolver por variables separables. El método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, lo que vamos a hacer es despejar la diferencial de Y hacia la parte derecha de la ecuación. Y lo que vamos a hacer es recordar lo siguiente. Si se toma en cuenta de que es un líquido y no un gas, recordemos que es una sustancia simple incomprensible, es decir, no cambia el volumen y su densidad y la gravedad propiamente son constantes. Vamos a integrar por las dos partes, tanto la izquierda como la derecha, a estas dos diferenciales. Y vamos a sacar estas como constantes, tanto el negativo, la densidad y la gravedad. Además que es definida la integral, ya que son estados y no procesos. Eso también lo vamos a ver hasta el 1.6 para ver qué significa eso de estados y no procesos. Pues también vamos a ver lo que es una diferencial exacta y bueno, propiamente inexacta. Aquí lo que vamos a hacer, lo que hicimos, bueno, lo que pronunciamos anteriormente, y obviamente aquí dice que son estados del 1 al 2 y del 1 al 2. Presión 2 menos presión 1 menos densidad por gravedad por Y2 menos Y1. Si tomamos en cuenta que Y2 menos Y1 es H, donde H es la altura de diferencia entre un punto y otro, pues tenemos esta forma, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es hacer positivo, entonces todo multiplicamos por un negativo a todo, absolutamente cada uno de los términos, por un negativo, y esto es presión 1 igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura.
La presión 2 será la atmosférica, mientras que la 1 la absoluta. Y así va a quedar. Y ahora la relación de densidad por gravedad por altura es la presión manométrica. Y así es como llegamos a la presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y veamos este diagrama. Digamos que donde comienza la presión absoluta 0, siempre recordemos que lo vamos a ver los líquidos, bueno, más bien los ejemplos con los líquidos, que vamos a empezar a tomar en cuenta positivos hacia la parte de acá, es decir, aquí sería el 0, 1, 2, 3, como si fuera lo contrario que siempre usamos. Por eso algunos problemas se les dificulta porque no saben dónde está su sistema de referencia. En este caso siempre va a ser mayor la presión atmosférica, ¿no? Porque está arriba del punto de referencia, mientras que la presión manométrica se encuentra por debajo. Y aquí va a haber dos cosas, que la presión relativa se va a clasificar cuando la presión relativa es mayor a 0, es decir, un positivo, es presión manométrica, mientras que la presión relativa menor a 0, o sea, un negativo, es presión vacuométrica. Y vamos a definir cada una para poderlo hacerlo más preciso. Presión absoluta, que se denota como presión con un subíndice ABS, es la presión en un punto determinado del sistema que se mide con respecto a la presión cero absoluto, es decir, el nivel de referencia. Eso es lo que vamos a ver pues en los problemas que se tendrán que resolver. Presión relativa, y se denota como una P con un subíndice REL. Es la diferencia entre dos presiones absolutas. Por lo general la presión atmosférica es una de ellas. La medición de la presión con un manómetro es un ejemplo de presión relativa, y esta puede ser positiva o negativa. Presión relativa positiva o manométrica. Igual se pone una P y subíndice con man, es decir, la manométrica. Es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica, siendo la presión del sistema mayor que la presión atmosférica. Se calcula como presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. Presión relativa negativa o vacuométrica o de vacío, también llamada, cualquiera de ellas es su sinónimo. Presión vacuométrica es la presión que presenta cuando la presión atmosférica es mayor que la presión absoluta de un sistema. La presión absoluta de un sistema cuyo valor de presión manométrica es negativo y se calcula como presión absoluta igual a presión atmosférica menos presión vacuométrica. Y por último, presión atmosférica o barométrica, también son cualquiera de las dos, es muy bien nombrarla de esa manera. Presión ad o presión bar, ¿no? Es la presión que ejerce la atmósfera, es decir, el peso de la atmósfera que hay por encima de un área. Normalmente se conoce como la presión barométrica debido a que se determina utilizando un barómetro de Torricelli. Su valor depende de la ubicación geográfica y el clima local. Bueno, para definir lo que es un manómetro, un barómetro, esto lo vamos a ver con los problemas. Ahí les voy a definir lo que son esos dos instrumentos de medición y para qué sirven. Obviamente sí, o sea, se refieren a la presión, pero pues qué utilidad tienen en la ingeniería. Nivel de referencia, que se abrevia como NR, es el punto donde vamos a comenzar a realizar las mediciones, o bien donde se localiza la presión cero absoluto. Y bueno, aquí lo importante es que sepan para qué sirve la ecuación de gradiente de presión, cómo es que se relacionan todas estas, estas ecuaciones, tanto la presión absoluta, atmosférica, la diferencia entre la relativa positiva y la negativa, o también llamada manométrica y vacuométrica o de vacío. Y también que la presión atmosférica también es llamada como barométrica, gracias a que se usa un barómetro de Torricelli para obtener su valor. Bueno, esto pues va a ser muy importante para resolver los problemas en algún tipo de problema muy apegado a los problemas que se dan en la división de ciencias básicas, ya que pues este es el tema más que tiene mayor índice de problemas para resolver durante algún examen, algún colegiado, que se hace muy difícil, muy tedioso el no saber en qué parte tengo que obtener la atmosférica, vacuométrica, manométrica, etcétera, etcétera, cómo obtener todo ello.
además de que existen también con ángulos de algún tipo de problema. Sin embargo, no hay que alarmarse, ya que pues con ello pues vamos a tener que resolver demasiados ejercicios. Es el que va a tener mayor ejercicios, ya que pues es de los que mayor peso trae. Además de que también va a haber problemas donde va a haber varias conexiones de algún cilindro con otro cilindro a través de muchas tuberías con diferentes configuraciones geométricas, el cual vamos a tener que ver algo que se llama, pues obviamente igual, como si fuera un sistema de fuerzas, pero obviamente es un sistema de presiones. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video. Nosotros nada más le pedimos que se suscriban, den like, comparten, comenten. Si es que tienen alguna duda, alguna sugerencia, va a ser muy, pero muy aceptada para este canal de ciencias virtuales. Y si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.